Qué bendición poder estar de regreso una vez más en su programa A Una Sola Voz, con mis amigos, el pastor Walter y el pastor Nabel Rodríguez, y poder compartir con ustedes estos temas que estoy convencido que así como son de edificación para nosotros, porque lo hemos estado hablando en cámara y fuera de cámara, creo que también podrá ser de bendición para muchos de ustedes. En el programa anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de más de Cristo, y la pregunta que se planteaba era una pregunta que nos tendría que llevar a evaluar qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos haciendo, cuánto hemos alcanzado. Pero muy poco nos hacemos esta pregunta. Y creo que en este momento quisiera hablarles a todos mis hermanos pastores y a todos los que nos están viendo y escuchando, que hay una pregunta que no hemos hecho correctamente y que necesitamos replanteárnosla, porque el Señor quiere no solo que recibamos a Jesús como nuestro Salvador, porque ese es el comienzo. Es abro la puerta de mi corazón y le digo, Jesús, ven a morar en mí. Sino que Cristo sea formado, que haya una transformación de vida. Y el pastor Nabel planteaba y decía, bueno, para que eso se dé, para que ese objetivo se logre, entonces es necesario que nosotros podamos ver Efesios capítulo 4, el verso 11, puesto en práctica, que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, ahí está la clave, que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces Cristo se vuelve nuestra vara. Y ahí yo me considero pequeñito. No somos dignos ni siquiera de desatarles o atarles la sandalia. Pero sí hay algo ahí en este diseño que dice que Jesús constituye. Él llama a hombres comunes y corrientes y dice, tú eres un maestro y te voy a dar una gracia magisterial para edificar el cuerpo. Tú eres un evangelista y te voy a dar una gracia para que cuando tú prediques la gente se convierta. Tú eres un pastor y te voy a dar una gracia para tener un corazón por la gente, para protegerlos, para alimentarlos, para cuidarlos. Tú eres un profeta y te voy a dar la gracia para escuchar mi voz y poder hablar desde mi corazón. Y tú eres un apóstol y te voy a dar una gracia para que pueda desarrollar gobierno en la iglesia, para que pueda desarrollar los diseños de Dios en la iglesia. Y les voy a dar esa gracia para que lo hagan. Y tocaba un punto bien delicado en el programa anterior, que tratamos de aclararlo, pero por tiempo no lo hicimos, que solo Cristo puede decir quién es un pastor. Solo Él tiene la autoridad. Porque en los versículos que leemos aquí en Efesios capítulo 4 anteriores dice que Él subió a lo alto y también descendió y dio dones a los hombres. Y decíamos que un instituto bíblico no puede nombrarte pastor. Una universidad no puede nombrarte pastor. Una denominación no puede nombrarte pastor. Y cuando digo esto, abro una ventana a malas interpretaciones. Entonces, quisiéramos tomarnos el tiempo para explicar qué significa eso. Y lo que estamos diciendo es que hay una autoridad espiritual que solo puede venir del cielo. Hay una gracia que tiene que ser habilitada en propósito divino, que es un diseño individual que no se puede fabricar, sino que Dios lo forma desde el vientre, como cuando dice, yo te formé en el vientre de tu madre y te di por profeta. Yo te di por profeta. Nadie te puede nombrar profeta. Pero los hombres confirman. Creo que las denominaciones han hecho un trabajo extraordinario al desarrollar la obra del ministerio a través del mundo, y hoy lo que vemos es parte de lo que hace las denominaciones. Y
yo mismo soy parte de una de ellas, así que al decir esto no es una crítica de algo malo, sino es para establecer las cosas correctamente, ¿no? Yo soy pastor en esta iglesia que yo pastoreo y en algunos momentos me ha tocado públicamente anunciar a la congregación, este es un pastor y hay un nombramiento, pero nunca es una atribución mía. Mi atribución es solamente identificar lo que el Señor ya hizo y de alguna forma enviar, empoderar, ¿verdad? Imponer manos con sabiduría y afirmar ese llamado. Y eso lo puedo hacer en una iglesia local, lo puede hacer una denominación, lo puede hacer individuos, pero solamente entendiendo que viene como algo que primeramente se autorizó en el cielo, lo vemos, lo reconocemos y lo establecemos. Claro, yo creo que ya usted con todo lo que acaba de decir ahorita, añadirle a eso sería repetitivo, ¿verdad? Con respecto a lo que está diciendo. Es un llamado realmente, y es un llamado hecho por el que puede hacerlo, que es Cristo, porque fue Él quien dio su vida en la cruz y quien también estableció la iglesia y que es el que se encarga de edificar su iglesia. Nosotros nada más somos colaboradores de ese trabajo que hace el Señor por medio de su Santo Espíritu y la palabra, ¿verdad? Nosotros, pero sí, de hecho, el tema del pastorado, podríamos decir que un título no te hace pastor, es lo que, digamos, yo lo entiendo de esa manera. Es mucho más que eso. Y no solo estamos hablando, no me refiero a un tema de capacidades intelectuales, individuales, naturales, lo que usted quiera. Me refiero al tema de realmente ser llamado por el Señor. Y eso, digamos, como para darle un consejo de alguien que está pastoreando. Yo tengo 10 años de ser pastor de la iglesia donde estoy ahora. Y en estos 10 años he pasado por diferentes circunstancias, tiempos, etapas en el ministerio. Y para aquellos jovencitos que quizás están deseando ser pastores o entrar en el ministerio, lo que yo les puedo aconsejar desde mi experiencia personal es esto, es que se aseguren realmente de que Dios los está llamando. Porque va a haber momentos, por lo menos yo lo he experimentado, no sé ustedes quizás tal vez lo hayan experimentado, va a haber momentos en el transcurso de tu llamado, en el ejercicio de tu llamado, en el que van a venir circunstancias tan difíciles, tan duras, que lo único que te va a sostener es el llamado. Si el llamado no está, no fuimos. Y yo lo he experimentado eso. He llegado a puntos en los que quizás los recursos naturales o incluso hasta espirituales que pueda tener, me veo que no son suficientes. Y a veces esas circunstancias llegan a nuestras vidas, pero lo que nos sostiene es el llamado. Yo los escogí a ustedes, dijo el Señor. Yo los escogí. No fueron ustedes los que me escogieron. Yo los escogí, dijo en Juan 15. Y creo que esa es la parte fundamental de esto. Sí, yo creo que cuando hablamos de los ministerios y el llamado es tan grande y tan, podemos decirlo así, pastores, tan fácil definirlo, que el llamado no tiene límite ni caducación, o sea, no termina. Sí. No es un contrato, no es un contrato con una organización, no es un contrato. Y dentro de las estructuras que hay de servicio ministerial, hay contratos, hay pastores que los contratan, ¿verdad? Por un año contratado para predicar en iglesia. Y eso no es que está malo, pues. Pero cuando hablamos de llamado, Pablo le dice a los romanos y les dice, porque irrevocable son los dones y el llamado del Señor. O sea, que Dios no te puede decir, hoy te llamo y mañana no. Es más, es tan así que ni siquiera que el hombre cometa errores o fallas, se termina su llamado. Él falló y existe la restauración, pero su llamado no termina con eso. Sí. Lo defino de esa manera. Claro. Porque a veces hay bastante confusión. Yo me doy cuenta de eso. ¿Será que soy llamado? O hay personas que le dicen, mira, vos tenés llamado. Y vaya a ser pastor porque le dijeron que tenía llamado. Sí. Y yo cuando me he dado la oportunidad de dar un consejo a personas, yo le digo, mira, el llamado es como el que se va a casar, le digo yo.
nadie puede escogértela, porque usted ha visto que hay gente que le dice, mira, esa te conviene, sí. o ese te conviene, imagínese. Nadie puede definir qué te conviene en ese sentido, porque el único que tiene que estar más claro que nadie es quien va a ser llamado. O sea, yo puedo decirle algunas cosas o consejos, pero el que puede definir el llamado es quien lo llama y quien está siendo llamado, no más nada. Y después todo lo agregado que ustedes han colaborado. Yo creo que sí es importante decir esto, porque aunque aparentemente hay información, sí hay mucha información, hay mucha deformación en el concepto. Hay mucha información, pero hay mucha deformación en cuanto al concepto del llamado por un montón de cosas. Y quisiera decir que esto es algo sencillo, y la verdad que es muy complicado, porque es sobrenatural. Claro. Es sobrenatural, no es intelectual, no es lógico, no es sentido común, no es yo deseo, no es como yo he visto. Algunos psicólogos ya han hecho, le llaman el test de dones. Y casi te lo quieren hacer como cuando vas a la universidad para que te hacen el test de vocación. Entonces, ese test de vocación te dice, vos sos bueno para estudiar administración, vos sos bueno para ser un doctor. Y en la iglesia yo he visto que se hacen test de dones. Y entonces hay algunos que le salen, entonces se lo hacen a 2,000 personas. Imagínense usted se lo hace a 2,000 personas. Y a todos les va a salir que son o pastores o maestros, angelitos, a todos. Y la palabra dice, él mismo constituyó a unos. En otro versículo dice, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos apóstoles? No. Entonces, yo quisiera dejarlo aquí y nos vamos a un corte y regresamos profundizando un poco más en este tema tan importante que es identificar esa gracia de Cristo, para qué sirve, y también la actitud que deben de tener los santos para que juntos podamos cumplir la obra del ministerio. Regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en su programa A Una Sola Voz, y cerramos el segmento anterior hablando de que el llamado es algo divino, sobrenatural, no percibible con los sentidos, que es un asunto de Dios en el corazón del hombre, y que eso, a pesar de que es extraordinario, lo vuelve complicado. Y nosotros necesitamos tener una dirección que venga de Dios, que Dios nos hable. Muchas veces están hablando desde un deseo del alma, a veces desde beneficios personales, porque yo pudiera nombrar a alguien pastor de la iglesia porque estoy necesitando un pastor, no porque el Señor está diciendo que sea un pastor. Y nombramos pastores que más que un llamado divino se convierte en un puesto disponible que tenía que ser llenado, y como teníamos que presentarlos como pastor, entonces le dimos un título, pero es un título terrenal. Hechos capítulo 13, verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esto me gusta, porque es un reto. Ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces uno se pone a pensar, pastor, y esto como que lo tomamos a la ligera, pero imagínense a nosotros orando ahorita, adorando y ministrando al Señor, y de repente uno de ustedes me dice, me acaba de hablar el Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo esto, y yo digo, pastor, a mí me dijo lo mismo. Y usted dice, nos dijo lo mismo. Entonces venimos y entramos. Esto es la voluntad de Dios. O sea, esta vara que nos pone aquí, un versículo como este, pastor, de ministrar al Espíritu Santo y oír de Él cuando se trata de los llamados.
no hay otra forma que lo podamos buscar que no sea con ayuda del Espíritu Santo. Es que tiene que ser así, porque si no, el ministerio se hace por el Espíritu, no es por las habilidades que podamos tener o el conocimiento. Eso nada más viene a ser como herramientas que el Espíritu Santo usa, ¿verdad? Es con lo que platicamos allá adentro, acerca de los dones naturales y los dones espirituales, las operaciones y los ministerios. Y hablábamos de que normalmente los dones naturales que Dios nos ha dado, como por ejemplo hablar en público, ser creativo, dominar algo que es complicado, son dones que uno ya como que uno trae, ¿no? Yo recuerdo que desde muy pequeño mi tendencia fue siempre ser como muy conciliador, ¿verdad? Era el que buscaba la paz en la casa, si se peleaba uno con el otro yo llegaba. Entonces hoy entiendo porque me toca hacer eso en la iglesia, ¿verdad? Que ese era un don que Dios había puesto en mí, era una tendencia que estaba en mí natural, porque Dios tenía ya un plan conmigo para yo hacer esto después a nivel de una iglesia. Entonces normalmente los dones naturales van a estar conectados con tu don espiritual, pero no es el don natural. Porque si es el don natural, pues va a estar muy limitado, ¿verdad? Mientras que el don espiritual viene de Cristo, viene de Él. Y ese, como dice 1 Corintios 2, las cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad? Son las que Él nos revela por el Espíritu. Entonces, Él nos da la mente de Cristo, esa capacidad que sobrepasa lo natural para conocer cosas que son misterios a veces de Dios, que quiere revelarle a gente que está deseosa de buscarlo, de ser el recipiente para recibir esto. Yo creo que cuando uno ve, pastor, la manera que Jesús llamaba a los apóstoles, a los discípulos, uno mira una particularidad en la manera que Jesús procedía. Porque, ponga cuidado, hay gente que quiere hacer algo, pero usted sabe que no puede. Y hay gente que no quiere hacer algo y usted sabe que puede. Entonces, en mi función de maestro y de guía, de pastor o de cualquier área ministerial, hay gente que puede decirme a mí que quiere hacer algo, pero yo debo de saber que si puede o no puede, porque al final para eso me puso Dios. Porque llegaban donde Jesús y le dijeron, maestro, te queremos seguir donde quiera que vayas, ¿qué tal? Mira, las zorras tienen cuello y las aves del cielo nido, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y Jesús, cuando habla eso a una persona que lo quiere seguir, le está diciendo, no podés. Literalmente así le está diciendo, ¿verdad? Mientras tanto va a donde otro y le dice, mira, seguime. Y encuentra a Mateo sentado cobrando impuestos y se lo lleva. Sí, y eso pudiera ser criticado. Qué loco, ¿a quién se llevó? Y cuando nosotros entonces vemos esa capacidad de que nosotros también ministerialmente en este tiempo tenemos que revivirla, como lo que está diciendo él. No solamente era el Espíritu Santo, también era el cuerpo ministerial que había en la iglesia donde ellos estaban, el nivel espiritual que había. Cuando yo veo esa iglesia, pastor, donde está Pablo ministrando al Señor con Bernabé, digo yo, ¿qué calidad de líderes tenía esa iglesia local? Por alguna razón esa iglesia se convirtió en el tiempo en la iglesia misionera, ¿verdad? En la iglesia que daba misioneros. Pero volviendo al punto, yo creo pues que cuando hablamos del llamado, debe de haber una conexión, y eso concuerdo yo con que este es un asunto espiritual, ¿verdad? Y debe de haber claridad entre los que ministramos y los que son ministrados. Porque hay pastores, ¿verdad? Pero no puede haber un pastor solo porque le digan vos creo que podés o tenés llamado. Y tratando de poner todo esto junto, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cuál es el diseño? Y entonces estamos hablando de pastores y de llamados porque entendemos que la iglesia requiere de estos llamados para poder capacitar a los santos. Y que estos llamados, cuando no son divinos,
podemos estar haciendo una obra, pero no la obra necesariamente del ministerio de Cristo. Ajá. Que ahí es donde, de ahí es donde toma las proporciones, porque si el fundamento no es Cristo, si el llamado no sale de Cristo, si no es Él quien nos constituye, todo lo que se edifique será edificado humanamente. Y lo humano es humano. Sí. Y lo espiritual es espiritual. Y la iglesia siempre fue diseñada para hacer un asunto espiritual. Y Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Pero a veces los hombres queremos edificar la iglesia. Pastor, estaba ahorita pensando sobre el diseño. Cuando usted decía, ¿cuál es el diseño? El diseño, llegábamos todos, ¿verdad?, al entendimiento de que es este diseño de Efesios 4. El Señor establece 5 ministerios que tienen como función preparar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando usted leía Hechos 13, si leemos el capítulo 13, verso 1 al 3, nos damos cuenta el diseño en función. Ahí está el diseño funcionando. Porque dice el primer versículo, entonces en la iglesia de Antioquía, que estaba en Antioquía, dice, habían profetas y maestros. Bernabé, y comienza a mencionarlo, Simón, y termina con Pablo. Y luego dice, ministrando esto, o sea, haciendo uso de sus dones ministeriales, cada uno en su función, dice, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Oiga bien, aquí está los dones ministeriales funcionando, ministrándose, el Espíritu Santo en medio de este asunto, y el resultado está aquí. Dice después el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quiénes? Los que estaban ahí, ¿verdad?, presentes, impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Ahí está. Y la otra cosa, se nos va el tiempo, pero la otra cosa es, ¿cuánto tiempo pasó? Y lo voy a usar como para dejarlo un poquito picadito para que se nos conecte en la próxima semana. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento en que Saulo tiene un encuentro con Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y Saulo dice, ¿qué quieres que haga? 2 preguntas extraordinarias. ¿Quién eres? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está llamando? Y después, ¿qué quieres que haga? ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento hasta el momento que el Espíritu Santo dice, apartámelo para la obra que yo le he preparado? El Señor le había hablado lo que iba a hacer. El Señor le habló de propósito, pero tuvo que pasar por una preparación. Una preparación donde primero lo mandó donde Ananías para insertarlo al cuerpo. Cuando Saulo está ahí, que ya es Pablo, en ese momento de ministración ya han pasado muchos años. Ya Pablo ha sido instruido en el camino del Señor. Hay algunas cosas que fueron formadas en él. Ya tenía una estatura, la estatura suficiente para que el Espíritu Santo dijera, llegó el momento para la obra del ministerio que yo tengo encomendada para ellos. Y yo creo que una vez más ahí está el diseño. Sí. Porque nosotros no podemos pensar que Pablo tuvo un encuentro con Jesús y a los 3 días lo lanzaron. Y muchos en la iglesia funciona así. No entienden proceso. Y lo vamos a hablar la próxima semana, porque hay algunos que dicen que fueron 14 años para cuando llegue ese momento. O sea, 14 años él en la iglesia, no es que no servía, no es que estaba sin hacer nada, estaba para el momento clave donde iba a entrar en esa dimensión de plenitud. Yo hoy tengo 20 años. Usted me hablaba de que tiene 40 años de ser cristiano. Usted tiene 10 o 15 de ser... 10, 11 de pastorear. Pero... 11 de ser pastor. Yo tengo 20 de ser cristiano, usted 40. Pero creo yo que así como nosotros, muchos que están ahí, pudieran estar apenas entrando en el nivel de plenitud de su llamado. Vale la pena esperar, vale la pena pasar los procesos. Porque lo que queremos
es estar en el centro de la voluntad del Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias Pastor Nabel, gracias Pastor Walter. Gracias. De verdad que vuela el tiempo y quisiéramos tener más, pero será hasta la próxima en este su programa A Una Sola Voz. Que Dios les bendiga y de verdad muchas gracias de parte de los tres por permitirnos poder llegar hasta usted en este su programa. Dios les bendiga.